Bueno, aquí estamos de vuelta. A ver, creo que ahora sí. Ahora me escuchan bien, ¿verdad? Se está escuchando, pero con retorno. Sí, hay alguien que tiene un micrófono. A ver ahora. Hay alguien que tiene, creo que acá, Cecilia puede ser. ¿Ahora se escucha bien? Sí, Sí, ahora se escucha bien. perfecto. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿m? Que nos va a llevar un poco a esta clase y la clase que viene. ¿M? Y que entra en el examen, en el parcial, por eso es importante que lo veamos. El doctor Lazzaroni va a dar también unos puntos de esta unidad, ¿m? Pero yo voy a dar la mayor parte. Y tiene que ver con la persona jurídica. ¿Eh? Recuerdan ustedes que nosotros dijimos en un principio que en el Código Civil y Comercial teníamos por un lado a la persona humana y por otro lado a la persona jurídica, que es una creación del derecho en realidad. ¿M? Hoy se definen así, como persona humana y persona jurídica. En el Código Civil de Sarfield tenían distintas denominaciones. La persona que nosotros conocemos como persona humana se denominaba como persona física o persona de existencia visible, y la persona jurídica, que es la que vamos a hablar ahora, eh, se denominaba también como persona de existencia ideal. Aquí, en el Código Civil y Comercial, la cuestión se ha simplificado en cuanto a las denominaciones. Tenemos por un lado a la persona humana, hemos conversado ya de la persona humana bastante. No sé si todos los temas estarán dados respecto a la persona humana, porque, bueno, no todos me correspondían, pero calculo que los demás profesores fueron completando las unidades en las demás cuestiones que tienen que ver con la persona humana. Les recomiendo para el examen especial atención a los atributos, a la capacidad, puntualmente, al nombre, yo creo que hablé del nombre con ustedes, y al domicilio también, entre los demás, ¿no? Son 5 atributos, pero yo específicamente les pido que presten especial atención, específicamente especial, bueno, perdón la redundancia, que le presten más atención a estos atributos porque suelen ser incluidos en los exámenes, en el primer parcial de Derecho Civil. Por eso se los recomiendo. Pero bueno, ahora estamos con persona jurídica. Comenzamos con este tema a partir de hoy. Como siempre, primero vemos el encuadre jurídico. ¿Dónde está en el Código Civil y Comercial la persona jurídica? ¿Dónde la encontramos? Bueno, entre los artículos 141 al 224 del Código Civil y Comercial, nosotros nos vamos a encontrar con el tratamiento de este tema. Ustedes saben que digamos, para comenzar, la Constitución Nacional contempla el derecho de asociación de los ciudadanos que habitan la nación con fines útiles. Esto está en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Mm? Y bueno, ya saben ustedes también que el hombre es un ser social que requiere de otros para satisfacer sus necesidades. ¿Mm? Y justamente cuando descubre que organizar o participar en grupos, tal su naturaleza, resulta más productivo, bueno, lo hace a través de organizaciones de diversa complejidad, ¿eh? Hasta llegar inclusive al Estado moderno, tal como nosotros lo conocemos. Y el derecho, bien, capta este fenómeno a través del concepto de lo que se denomina subjetividad jurídica, y admitiendo estas diferentes formas organizativas, a las cuales denomina como personas con capacidad para intervenir en las relaciones jurídicas, como sujetos de derecho, quiero decir. No estamos hablando de las personas humanas, que van a ser justamente las personas que componen estas otras personas, sino estamos hablando de las personas jurídicas. Esto significa que, como les decía hace unos instantes,
la persona jurídica es una creación del derecho para regular la realidad y diversas necesidades sociales. Por supuesto que esta persona va a ser una persona distinta de los miembros que la componen, que son habitualmente personas humanas, ¿verdad? Y el artículo 141 del Código Civil y Comercial las define, el concepto, digamos, legal, como todo ente al cual el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, esto es, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Digamos que, analizando esta definición, ¿qué podemos obtener? ¿Qué se desprende de esta definición del artículo 141? Primero, el término ente. El término ente estaba utilizado ya en el Código Civil de Vélez Sarsfield, en el artículo 30, cuando se definía a la persona de existencia física, o de existencia visible, quiero decir, o persona humana, como hoy la conocemos. El artículo 30 del viejo código decía que la persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En realidad, en el mismo Código Civil de Vélez Sarsfield se definía después a la persona jurídica de un modo negativo, diciendo que todas aquellas personas que no eran personas físicas eran personas jurídicas, ¿no? Entonces, el ente, que aquí es utilizado, pero ya en el marco de la definición de la persona jurídica, es aplicable a lo que es o a lo que existe, ¿no? La existencia de esta persona, particularmente jurídica, ¿por qué? Porque es el ordenamiento jurídico, el derecho objetivo, el Código Civil y Comercial, quien le confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, ahí estamos hablando de derechos subjetivos, que también los tiene, por supuesto, la persona humana, y esa aptitud está limitada, de acuerdo a la definición, por el objeto que tenga esta persona jurídica, es decir, el por qué o el para qué fue creada, cuáles son sus fines, digamos, o cuáles fueron los fines que estuvieron en miras al crearla. Lo cual se llama, o se dan llamar normalmente, principio de especialidad. Y esta personalidad puede exteriorizarse de múltiples maneras, de distintas formas, que corresponden a la relación jurídica personificada a través del tipo, ¿no? Pueden ser personas públicas estatales, no estatales, pueden ser personas jurídicas privadas, a su vez estas pueden ser con o sin fines de lucro, etc. Por ejemplo, el ANSES es una persona jurídica. La Asociación Civil Luchemos por la Vida, que a veces ustedes la ven en televisión, en las publicidades, es una persona jurídica. La OMS hoy en día, tanto hemos hablado de la Organización Mundial de Salud en estos últimos tiempos, es una persona jurídica. El Grupo Sancor Seguros es una persona jurídica. No sé, la Fundación Favaloro es una persona jurídica. El gobierno de la provincia del Chubut es una persona jurídica. La AFIP es una persona jurídica. Distintos ejemplos les estoy dando para que ustedes, bueno, no son complejos, ¿no? Para que los entiendan. A su vez, el Código Civil y Comercial nos aporta una interesante clasificación en el artículo 145 de la persona jurídica. Porque las personas jurídicas pueden ser públicas o pueden ser privadas. Y en esto cabe aclarar que el Código Civil y Comercial actual va bastante más allá de lo que lo hacía su antecesor en el reconocimiento puntual y en la mención concreta de determinadas personas públicas o privadas. Las personas, vamos a ver unas diferencias. Las personas de derecho público
lógicamente tienen como fin último un interés público. Por el contrario, las personas jurídicas de derecho privado tienen como fin último un interés privado. Las personas de derecho público tienen imperium. El denominado imperium, ustedes recuerdan este término del derecho romano seguramente, cosa que las personas de derecho privado no tienen imperium. Es decir, pueden tomar decisiones, pueden emitir normas que deben ser cumplidas. ¿Sí? Por eso es que las personas de derecho público se crean por la ley, mientras que las personas de derecho privado se crean por voluntad de los particulares. También se considera, y se resuelve acá en el Código Civil y Comercial, considerar a entes públicos que no son estatales también como personas de derecho público. Por ejemplo, los colegios profesionales, los sindicatos, las cajas previsionales, las obras sociales, son personas de derecho público no estatal. ¿Está bien? Pero en la definición de las personas jurídicas públicas, que trae el artículo 146 del Código Civil y Comercial, tenemos el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas. Alguien puede, bueno, lo anterior calculo que no hace falta aclararlo, pero cuando llegamos a este punto, entidades autárquicas, muchos se preguntan, ¿y qué es una entidad autárquica? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, la entidad autárquica tiene su propio gobierno y tiene su propio patrimonio. Por ejemplo, ustedes están hoy en día en una entidad autárquica. Ustedes están cursando sus estudios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que es un ejemplo de entidad autárquica. Entonces, consecuentemente, es una persona jurídica pública. También el Código nos dice, en este primer inciso del artículo 146, nos menciona las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico les otorgue tal carácter. Quiere decir que más allá puntualmente del Estado Nacional, las provincias, las municipalidades, los entes autárquicos, la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, que es equiparable a una provincia, ustedes saben, el código nos deja abierto una puerta a otras organizaciones que estén constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico resuelva darles el carácter de persona jurídica pública. ¿Está bien? O sea que no es taxativo, no es taxativa la enumeración que se hace en este inciso A, porque, como les digo, deja abierta la posibilidad de que se le otorgue este carácter a otras organizaciones que estén constituidas en la República. También, y esto es interesante mencionar como una novedad, que el Código Civil y Comercial considere como persona jurídica pública a los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica, y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Esto es una novedad incorporada en el Código Civil y Comercial. El reconocimiento de carácter público, que está muy bien, a los estados extranjeros, a las organizaciones de derecho internacional público y demás. Y en tercer lugar, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también es una persona jurídica pública. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué pasa con el resto de los cultos? ¿Qué pasa con el resto de las iglesias? ¿Qué pasa con el resto de los templos religiosos? Más allá, de aquellas otras religiones o cultos, quiero decir, no físicamente al templo, ¿no? Sino a los cultos que se profesan, porque convengamos que en nuestra República Argentina
si bien la religión oficial es la católica apostólica romana, también es cierto que existen otras religiones, otros cultos. Estos otros cultos, entonces, ¿no son personas jurídicas públicas? Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos las personas jurídicas privadas, a ver si están incluidas ahí. Por lo pronto, no están incluidas dentro de las personas jurídicas públicas. Entonces, analizando un poco más este artículo 146, el inciso A reconoce personalidad del Estado en todos sus órdenes. Ya lo vimos, nacional, provincial y municipal. Como asimismo a las entidades que tienen autarquía, dijimos que son aquellas organizaciones, aquellas instituciones descentralizadas que tienen personalidad jurídica, gobierno y patrimonio propio. Les di el ejemplo de la Universidad Nacional. E incluye demás personas que puedan ser incluidas porque el ordenamiento jurídico les atribuya ese carácter público. Algo les había mencionado, por ejemplo, hoy la doctrina menciona como entes públicos, si bien no son estatales, son entes públicos, los sindicatos, los colegios profesionales, las obras sociales, las cajas previsionales. ¿Está bien? El inciso B, dijimos que le reconoce el carácter de persona jurídica pública a los estados extranjeros y a las organizaciones internacionales, a cuya, organizaciones internacionales a las que el derecho internacional les reconoce personalidad. Ejemplos: la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿okay? Como ejemplos. Y en tercer lugar, este artículo nos menciona como persona jurídica pública a la Iglesia Católica, en consonancia con el artículo 2 de la Constitución Nacional, que declara el sostenimiento por parte del Estado argentino del culto católico apostólico romano. Hasta ahí no hay duda, ¿verdad? Las personas jurídicas públicas, tenemos que tener muy en cuenta, se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia por las leyes y ordenamientos que se vinculan con su constitución, de acuerdo a cómo hayan sido constituidas. Ahora vamos a ver cuáles son las personas jurídicas privadas. Bueno, acá tenemos las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias. El código hace referencia a las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, y ahí estamos englobando a todas las demás iglesias o cultos que están, digamos, que no son la Iglesia Católica, de modo que si alguien les pregunta, por ejemplo, la Iglesia Adventista, la Iglesia de los Testigos de Jehová, la Iglesia Evangélica, no hay varias, hay varios otros cultos. Digamos, ¿qué tipo de personas jurídicas son? Ustedes responden personas jurídicas privadas. La pública es la Iglesia Católica. ¿Está bien? También se incluyen dentro de las personas jurídicas privadas las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. Ustedes saben, ustedes no han estudiado todavía en la propiedad horizontal, la van a estudiar recién en cuarto año cuando vean derechos reales, pero yo les adelanto, así en términos muy amplios, que por ejemplo cuando vivimos en un edificio se crea una persona jurídica distinta a la de los propietarios del edificio, que tienen el dominio sobre las denominadas unidades funcionales
los departamentos que componen un edificio se denominan unidades funcionales, y cada unidad funcional tiene su titular, su dueño, ¿verdad? Pero lo que se hace es conformar una persona jurídica distinta de la persona de los dueños de las distintas unidades funcionales, que se denomina consorcio de propietarios normalmente. ¿Eh? Y este consorcio de propietarios tiene un determinado reglamento por el cual se rige, un determinado estatuto, por ejemplo, bueno, que le sirve, que le es útil para tomar decisiones que hacen a la vida de todo el edificio. Entonces el consorcio dice, por ejemplo, bueno, los residuos se sacan hasta las 9 de la noche. Vamos a contratar, por ejemplo, una persona como portero. Entonces el empleador de ese portero va a ser el consorcio, esta persona jurídica, ¿entienden? Este consorcio, por ejemplo, es el que va a definir, bueno, cuánto se paga de expensas, ¿eh? Y el que estará ocupado va a hacer todas las gestiones por ese edificio, ¿comprenden? Ese es un consorcio, ¿eh? El consorcio de propiedad horizontal. ¿Por qué se denomina de propiedad horizontal? Porque ese edificio, como todos los edificios, como todo lugar en el cual, bueno, en términos amplios, en términos vulgares, todo edificio que tiene departamentos se debe someter a una ley que es la ley de propiedad horizontal, que tiene determinadas normas. Por eso se habla del consorcio de propiedad horizontal. ¿Está? El que vive en un departamento seguramente debe saber, todos ustedes, si alguno vive en un departamento, seguramente en el edificio que ustedes viven, si es un edificio que tiene determinadas características, no, a veces hay unos edificios que tienen 2 pisos o 3 y tienen 4 departamentos, y ahí, bueno, difícilmente tengan un consorcio. Pero en los edificios, por ejemplo, imagínense ustedes un edificio que tiene 80 departamentos, 100 departamentos. Seguramente tiene un consorcio, seguramente tiene un portero, seguramente, en fin, fija normas en las asambleas que realiza, o sea, en las reuniones de consorcio. ¿Está bien? Y también este artículo, que es el 148, que nos enumera las personas jurídicas privadas, también nos hace referencia, en el último inciso, a una posibilidad, que yo, como yo la llamo así, posibilidades de puertas abiertas, porque también, así como pasó con las personas jurídicas públicas, nos dice acá, bueno, toda otra contemplada, también puede ser persona jurídica privada, toda otra contemplada en disposiciones del código o en otras leyes, y cuyo carácter, bueno, de tal se establezca o resulte de su finalidad y normas de funcionamiento. O sea, en definitiva, siempre hay una posibilidad abierta a que haya otras personas jurídicas privadas que no estén específicamente mencionadas en este artículo. De modo que el Código Civil y Comercial hace referencia, por un lado, a las personas jurídicas públicas, por otro lado, a las personas jurídicas privadas, que es la clasificación. Así se clasifican en públicas y privadas, y en ambos artículos en los cuales hace mención a cuáles son unas y cuáles son otras, deja al final una puerta abierta para que se incorporen otras que no estén estrictamente o taxativamente mencionadas. De modo que esta enumeración permite que se sumen otras personas públicas y otras personas privadas, más allá de las que están mencionadas en el Código Civil. La respuesta es sí. Se pueden incorporar otras. Quiero decir, esta enumeración del 148 es meramente ejemplificativa. Permite la incorporación de otras personas jurídicas a la nómina, que que resulten regladas por el Código Civil y Comercial o bien por una ley especial. Hay una discusión en la doctrina que tiene que ver con las comunidades indígenas que aparecían en el proyecto del Código Civil y Comercial del año 2012. Cuando se redactó el proyecto estaban incluidas las comunidades indígenas, y luego, bueno, cuando se sancionó la norma como ustedes ven, no están colocadas aquí en el artículo 148, pero bueno, hay un fundamento claro que tiene que ver con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional,
por la cual debieran estar. ¿Por qué? ¿Qué dice este artículo? Bueno, en pocas palabras, que corresponde al Congreso de la Nación reconocer la personería jurídica de sus comunidades. Y las comunidades, digamos, indígenas, me gusta más hablar de los pueblos originarios, son comunidades que están dentro de nuestro país. Por lo tanto, debieran tener la personería reconocida. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora otra subclasificación de estas personas jurídicas privadas. Digo subclasificación porque primero el código hace referencia a las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. Y ahora lo que vamos a ver es que dentro de las personas jurídicas privadas hay una clasificación. Hay a través de una clasificación. ¿Cómo se clasifican estas personas jurídicas privadas? Privadas, la del artículo 148, recuerden. ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican en aquellas que requieren, por un lado, autorización del Estado para funcionar o no. Por un lado. Y por otro lado tenemos aquellas personas que las podemos clasificar según la finalidad perseguida. Es decir, si tienen fines de lucro o no tienen fines de lucro. ¿Cuáles personas jurídicas privadas? Pregunta. ¿Cuáles personas jurídicas privadas requieren autorización del Estado para funcionar? Bueno, son las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, algunas sociedades y las comunidades religiosas. Recuerden que la Iglesia Católica era persona jurídica pública. En este momento estamos hablando de las personas jurídicas privadas. De modo que cuando me refiero a las comunidades religiosas, me estoy refiriendo a todas las demás, a excepción de la Iglesia Católica. Entonces, estas personas, ustedes van a ver que tienen que hacer un trámite ante un organismo administrativo que es la Inspección General de Justicia, para obtener esta autorización del Estado para poder funcionar. Si no tienen autorización del Estado, no pueden funcionar como tales. Les reitero, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, algunas sociedades y las comunidades religiosas. ¿Está bien? Es decir, yo puedo decir si quiero que representa a la iglesia, la que a ustedes se les ocurra, o el culto X, pero para que ese culto sea reconocido, yo lo puedo hacer. Yo mañana me abro acá en el garaje de mi casa y digo que le pongo afuera Iglesia Metodista Argentina de Ricardo Hayes de los últimos días. Y bueno, y ahí está. Y lo hago. Y empieza a venir gente y hacemos reuniones y hablamos de nuestras ideas. Ahora, ¿va a ser una persona jurídica? Solamente si yo hago el trámite ante la Inspección General de Justicia y obtengo la personalidad jurídica porque el Estado me autorizó a funcionar como tal, y me dio la personería. Si no, va a ser una reunión de personas con un título puesto y nada más. ¿Se entendió la diferencia? También dijimos que hay otras personas jurídicas privadas que no requieren autorización del Estado para funcionar. Esta era una clasificación, recuerden ustedes, yo lamentablemente no tengo una pizarra aquí, pero bueno, primera clasificación, personas jurídicas públicas, personas jurídicas privadas. A su vez, estas personas jurídicas privadas yo las voy a ir clasificando. La primera clasificación de las personas jurídicas privadas está, como dije, en aquellas que requieren autorización del Estado para funcionar y otras que no requieren autorización para funcionar. Las primeras que les mencioné, asociaciones civiles, reitero, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales,
cooperativas, algunas sociedades y las comunidades religiosas, bueno, esas requieren autorización. ¿Cómo? Trámite ante la Inspección General de Justicia para obtener la autorización estatal para funcionar. Bien. Y después tenemos las que no requieren autorización para funcionar, recién mencionábamos las simples asociaciones que están, descritas o citadas en el artículo 148, y el consorcio de propietarios, el consorcio de propiedad horizontal, que tampoco requiere autorización del Estado para funcionar. Es decir, si nosotros acá en el edificio nos ponemos de acuerdo entre los propietarios y armamos un consorcio, lo podemos hacer tranquilamente. ¿Tiene carácter de personas jurídicas el consorcio? Sí. No requiere autorización para funcionar. No requiere autorización para funcionar. Pero también vamos a tener que inscribirlo en la Inspección General de Personas Jurídicas. Lo que pasa es que no vamos a requerir autorización del Estado. ¿Ok? Y la otra clasificación a la que hicimos referencia recién tiene que ver con las con la persona jurídica privada que tiene fin de lucro y aquel que no tiene fin de lucro. Por ejemplo, recién mencionábamos las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, las iglesias, otras comunidades, las iglesias y las comunidades religiosas en general, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, ustedes se habla de las ONG, que son las organizaciones no gubernamentales. Todas estas personas jurídicas privadas no tienen fines de lucro. No constituyen la persona jurídica para obtener un rédito, una ganancia, un lucro. ¿Y cuáles son las que tienen? Pero entonces, ¿cuáles son de todas las que mencionó? Porque al final no nos quedó ninguna. ¿Y cuáles son las que tienen fines de lucro entonces? Y las sociedades. Las sociedades normalmente, ya sean civiles o comerciales, tienen un fin de lucro, ¿verdad? Así que bueno, hasta ahora, no sé si, perdón, no veo, bueno, vamos a seguir adelante. Estoy tratando de ver el programa para ir, digamos. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de las personas jurídicas privadas? En principio tenemos los que podemos denominar como elementos materiales. Por un lado, el elemento personal, que es la pluralidad de miembros, varias personas. Excepcionalmente, un solo sujeto puede constituir una persona jurídica privada. Esto es una novedad también del Código Civil y Comercial, porque se incorporó la figura de la sociedad anónima unipersonal, y también, puede darse el caso de una fundación que esté creada por una sola persona, un solo fundador, que sea él la fundación, ¿no? Digamos, quien representa la fundación y, digamos, quien la constituye. Pero normalmente hay una pluralidad de miembros. Después hay un elemento, dentro de los elementos materiales, aparte del elemento humano, personal, está el elemento patrimonial. La persona jurídica debe tener un patrimonio propio que permita la consecución, es decir, el logro de los fines que se ha propuesto. ¿Cómo se forma este patrimonio? Y bueno, puede ser por aportes o contribuciones, ya sea externos o internos de los propios asociados, quiere decir, por ejemplo, las cuotas sociales. Imagínense usted una asociación, bueno, ¿cómo la sostenemos? Vamos a hacer una asociación civil para, no sé, para un club de deporte, un club deportivo. Típica asociación civil, típica persona jurídica privada. ¿Y cómo lo sostenemos? ¿Cómo hacemos las reformas? ¿Cómo construimos la cancha de tenis? ¿Cómo hacemos
la pintura del edificio, cómo hacemos en general el mantenimiento, cómo le pagamos al empleado que tenemos para la limpieza, cómo hacemos para sostener nuestra persona jurídica, que el objeto, como ustedes ven en el ejemplo que les estoy dando, no tiene fin de lucro, tiene un fin justamente asociativo, de recreación, un fin social, de que nos juntemos a practicar un deporte, todo lo que nos gusta es jugar el tenis, qué sé yo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una cuota que hay que pagar todos los meses, una cuota social, el aeroclub. ¿Eh? Yo voy al aeroclub, por ejemplo, a mí me gusta el aeroclub, y en el aeroclub todos pagamos una cuota. El aeroclub 13 de diciembre, acá en Comodoro Rivadavia. ¿Eh? Todos pagamos una cuota social. Y con eso el club se va manteniendo. El club hace otras actividades también, ¿verdad? Pero no son para, ganar plata, digamos, para decir una actividad que le permite un lucro. Lo que hace es, con el dinero que obtiene de sus distintas actividades, se nutre a sí mismo y, digamos, esto está volcado en el bienestar de sus asociados. No para que nadie gane plata, para que alguien gane plata, no para que nadie, sería una doble negación, no para que alguien gane plata, sino que lo que se recauda, ya sea de las cuotas sociales, bueno, miren, este fin de semana vamos a hacer vuelo de bautismo. Para todas las personas de Comodoro que quieran venir a hacer un vuelo de bautismo, por ejemplo. Y el vuelo de bautismo, bueno, un vuelo de 15 minutos cuesta tanto. El que lo quiere pagar es un vuelo de bautismo, se la voltea acá por acá arriba en Comodoro, que ratito, qué lindo es, y baja. No, mira, nunca había volado en avión. Bueno, ¿cuánto costó? Tanto. Entonces todo ese dinero que se va juntando, después dice, bueno, vamos a hacer ahora acá una nueva plataforma para los aviones, vamos a hacer otro hangar, ¿entienden? ¿Mm? Entonces el patrimonio es otro de los elementos materiales, bueno, se puede formar por cuotas sociales, también puede ser que a una institución haga una donación, que yo por ahí la Municipalidad de Comodoro Rivadavia le hace una donación al aeroclub, y también, digamos, va nutriéndose, pero tiene que tener un patrimonio propio, ¿eh? Que se tiene que formar con una contribución inicial también, para poder comenzar a funcionar. Recuerden que en este caso, por ejemplo, el de la asociación civil, les dije hace unos momentos, que está dentro de aquellas personas jurídicas que requieren autorización para funcionar, el Estado. Y el otro elemento material es, digamos, la finalidad, que tiene que ser un poco lo he adelantado con lo que les venía diciendo, común a todos sus miembros, que en este caso, por supuesto, el caso del aeroclub, de la asociación civil, el ejemplo que yo le estoy dando, es el bien común, digamos, ¿no? Es decir, el bien de sus asociados. Pero si se trata de una sociedad comercial, puede tener un fin de lucro. Entonces, elementos materiales tenemos el elemento personal o humano, el elemento material y el elemento que podemos denominar finalidad, que tiene que ser común a todos los integrantes de la persona jurídica privada. Después tenemos otros elementos que son elementos formales. Algo también ya hablamos. Por ejemplo, ¿cuál es un elemento formal? El elemento formal es el acto constitutivo, o sea, ¿cómo formamos la persona jurídica? El acto constitutivo que debe estar, a su vez, seguido de un estatuto de funcionamiento, de cómo va a funcionar la persona. ¿Cómo la formamos y cómo va a ser la vida de esa persona jurídica? El acto constitutivo es la manifestación de la voluntad de quienes quieren conformar una persona jurídica. Está vinculado con el nacimiento de una persona jurídica que, como les dije al principio, va a ser una persona distinta. Recuerden que es una ficción, es una creación del derecho, es una persona distinta de los miembros que la componen. Entonces nos juntamos entre 10 acá, Pedro, Carlito, María, Juana, y che, vamos a hacer una asociación civil, dale, listo, bueno. Entonces armamos la asociación civil. Esta asociación civil que se llama Derecho
derecho civil 1, o bueno, ahora se llama elementos del derecho civil, esa persona jurídica que tiene esa denominación, ya vamos a ver que las personas jurídicas tienen un nombre, porque ya cuando vimos persona humana, recordarán ustedes, yo les hice referencia a que las personas jurídicas también tienen atributos, a excepción del Estado, el Estado civil no, pero los otros 4 los comparten con la persona humana. Entonces, esta persona, elemento del derecho civil, que se llama así, que va a tener, ¿cuál va a ser la finalidad de esa persona? Bueno, la finalidad va a ser, bueno, vamos a hacer resúmenes y los vamos a publicar para que todos los alumnos que estudien Derecho Civil a partir de ahora tengan todos los resúmenes de los profesores de la cátedra. Entonces vamos a hacer eso. Y después vamos a agarrar y, bueno, aunque se llame elemento de Derecho Civil, vamos a hacer de todos los civiles de la facultad, y vamos a hacer los civiles de otras facultades, y vamos a tener un digesto de todo, de resúmenes de todas las clases, de un montón de profesores. Bueno, qué bueno. Pero necesitamos algo para funcionar, vamos a necesitar plata. Bueno, pongamos algo entre todos para empezar. Les vamos a pagar una cuotita. Y después, como nos vendamos los resúmenes, bueno, de ahí vamos a tener plata. Ahí vamos para poder hacer más cosas. ¿Eh? Entonces, bueno, tenemos el elemento personal, tenemos el elemento, digamos, lo que es el elemento material, y tenemos también la finalidad. Ok, los elementos materiales ya los tenemos. Entonces, bueno, ahora listo, vamos a ponernos en marcha. Vamos a crear esta persona jurídica. Si es una asociación, ya sabemos que vamos a necesitar la autorización del Estado para funcionar. Así que vamos a preparar todo y vamos a ir a la Inspección General de Justicia para pedir autorización. Bien. Bueno, tengamos en cuenta que dentro de los elementos formales, aparte del acto constitutivo y el estatuto que va a regir nuestra actividad, vamos a tener también que tener presente el sustento normativo. Porque, bueno, el Código Civil y Comercial nos dice que una asociación civil, ya lo vamos a ver más adelante, tiene determinadas normas, determinada organización. ¿Ok? Entonces dijimos, por un lado, elementos materiales. ¿Cuáles eran los elementos materiales que mencionamos? Los elementos que conforman la persona jurídica, empezamos por los elementos materiales, dijimos que era el elemento personal o humano, el elemento patrimonial y la finalidad, el elemento finalidad. Después pasamos a los elementos formales, ya no los materiales, los formales. ¿Cuáles son? El acto constitutivo de la persona jurídica y su estatuto, y el sustento normativo que debe tener. Y bueno, en la generalidad hay un sustento normativo, más allá de la persona jurídica que se trate, de cómo se rigen, es decir, qué leyes rigen las personas jurídicas privadas en la República Argentina. Bueno, hay leyes particulares, hay normas imperativas que tienen que ver con la persona jurídica de que se trate. Hay leyes particulares de cada tipo de persona jurídica. Por ejemplo, hay una ley que es la ley de las cooperativas. No importa el número, es la 20337, no interesa. Pero es la ley que tiene que ver con las cooperativas. Si yo formar una cooperativa, me voy a la ley 20337 y digo, bueno, la cooperativa se arma así. Las sociedades, bueno, está la ley 19550. Yo quiero saber algo de una sociedad, cómo es la sociedad, cómo tiene que estar constituida, qué órganos internos debe tener esa sociedad, además. Bueno, ¿cómo se rige esa sociedad? Me voy a la ley 19550 y ahí me encuentro con el sustento normativo. Y si no hay algo que sea particular de una sociedad, de una persona jurídica privada, seguramente va a estar en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, yo quiero ver una asociación civil y me voy al Código Civil y Comercial y tengo cómo es lo que, digamos, qué es lo que tiene que ver con la asociación civil. Quiero ver, por ejemplo, lo que se vincula con una fundación. El Código Civil y Comercial me habla de la fundación. Entonces, ¿por qué se rigen las personas jurídicas privadas? En primer lugar, por la ley que corresponda.
por la ley especial que corresponda en el caso en que así sea. Se rigen también luego por las normas de su acto constitutivo. Por ejemplo, hacemos una sociedad, va a haber un contrato societario. El acto fundacional va a contener determinadas normas para esta persona jurídica. Y luego, claro que pueden estar modificadas. O sea, que las modificaciones van a ser tenidas en cuenta. Y luego es posible que haya reglamentos. ¿Está bien? El reglamento normalmente viene a aclarar cuestiones que están en una norma. Por eso muchas veces ustedes vieron que la ley después es reglamentada. Si la ley, ustedes esto lo deben haber visto cuando vieron fuentes del derecho, cuando vieron la ley como fuente del derecho, va a ser el procedimiento de formación de la ley, un día la ley es promulgada, ¿verdad? Y entra en vigencia. Suele suceder que la misma ley prevé que en un determinado tiempo después de su entrada en vigencia tiene que ser reglamentada. Y esta reglamentación tiene que ver con el detalle. A veces en los artículos de la ley se hace una consideración genérica que luego se desmenuza, se aclara, se detalla cuando se hace su reglamentación. Y luego, bueno, por las normas supletorias, que puede tener, digamos, la ley especial, ¿no? Las normas supletorias, ustedes se preguntan de qué me está hablando este tipo, ¿qué es una norma supletoria? Bueno, hay veces que las partes en un contrato no dicen algo puntualmente, no lo especifican, pero está previsto en el Código Civil y Comercial qué va a pasar si las partes no dicen algo en particular. Entonces, la legislación que resulta aplicable cuando las partes de un contrato, por ejemplo, no aclaran un punto específico, es la legislación supletoria. Bueno, no se dijo nada sobre esto, entonces se aplica lo que dice el Código Civil y Comercial. Es decir, puntualmente las partes no lo dijeron, pero está previsto en el Código Civil y Comercial qué hacer cuando las partes no dicen algo sobre este punto específico. ¿Entienden? Esto es una legislación que se aplica de modo supletorio. Esto significa que es legislación supletoria. Esto quiere decir. Las personas jurídicas privadas que se quedan en el extranjero, bueno, ¿qué ley aplicable tienen? Alguien puede preguntar en un examen. ¿Y las personas jurídicas que se quedan en el extranjero? Porque yo digo, bueno, ok, dígame qué legislación resulta aplicable para una de las personas jurídicas que se crea, estamos hablando de personas jurídicas privadas, desde luego, ¿no? Que se crea en nuestro territorio nacional, en la República. Bueno, el alumno contesta, bueno, mire, en primer lugar, la legislación es la que corresponde al tipo de persona jurídica. Ajá. A ver cómo es eso. Y, por ejemplo, si usted va a crear una cooperativa, hay una ley de cooperativas. Entonces, esa es la ley que rige la formación de esta persona. ¿Qué ley resulta aplicable para la cooperativa? Es esta, la ley de cooperativa. ¿Y qué más? Bueno, después tiene que tener en cuenta usted el acto constitutivo de la cooperativa y eventualmente su reglamentación. Y si las partes no pusieron algo, si los asociados, díganme, los miembros de la cooperativa no dijeron algo en particular en una norma, bueno, ahí se aplica la legislación supletoria, ya sea de la ley especial o en definitiva del Código Civil y Comercial. ¿Está bien? Ajá. ¿Y si la persona jurídica se constituyó en el extranjero? Bueno, entonces se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. Eso es lo que corresponde. Esa es la respuesta. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco ahora del comienzo de la existencia. Ya dimos algunas pautas, dimos el concepto de la persona jurídica, ya hablamos de la clasificación de públicas y privadas, subdividimos las personas jurídicas privadas en aquellas que necesitan autorización para funcionar, aquellas que no necesitan autorización para funcionar.
independientemente de que todas deban ser inscritas en la Fiscalía General de Justicia. Hablamos de la persona con fines de lucro, de la persona sin fines de lucro. Hablamos de los elementos materiales de la persona jurídica, de los elementos formales. Dijimos qué legislación resulta aplicable para la persona jurídica. Ven, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Y tendríamos que empezar a hablar del comienzo de la existencia de la persona jurídica. Pero, ¿qué pasó? Son las 15:45. Y la curva de atención debe estar bastante baja a esta altura del partido, por lo cual me parece que vamos a hablar de ese tema en la clase que viene, que vamos a tener toda la clase, porque hoy nos pasamos media clase hablando de temas que tenían que ver con el fin de la existencia de la persona humana. De modo que, bueno, vamos a aprovechar la clase que viene, que tenemos toda la clase para terminar el tema de personas jurídicas de acuerdo a lo que está previsto. No los molesto más, demasiado los tuve, y les agradezco su presencia en este periodo provincial, pero como les dije al principio de la clase, era fundamental que no nos atrasáramos. A mí me gustaría, por supuesto, estar viendo una serie en Netflix, pero bueno, me parece más importante cumplir con la responsabilidad y aparte con ustedes para que estén preparados para el examen. Listo, entonces nos vemos el martes que viene si Dios quiere. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, Matías, por todo, por toda la colaboración.